Hoy iniciamos la humanización, decía que hoy iniciamos la obra de la humanización del Paseo de Bouzas. Vamos a regenerar todo el paseo marítimo de Bouzas y es una obra que se va casi a 4 millones, 3.758.000 euros fue el presupuesto de licitación, tardará aproximadamente unos 12 meses, es mucho, es una obra de casi 8.000 metros cuadrados de actuación, longitudinalmente es medio kilómetro, por tanto vamos a rehacer desde la iglesia de Bouzas hasta el puente de la VG20. Y lo que vamos es a cambiar el concepto de la zona. Primordial y enfatizado, aquella es zona de playa. Y por tanto lo que vamos a hacer es volcar la ciudad hacia la parte lateral, que es playa, con un contenido y presencia de lo natural. Queremos resaltar el paseo natural, queremos resaltar la playa y queremos integrar el espacio amable, la playa, con la estructura ya construida en la zona. Primero vamos a meter paseo de madera en todas partes donde hay suelo firme, donde hay tierra, para hacerlo blando. Vamos a hacer 3 zonas de escaleras de acceso a la playa. Vamos a hacer 5 grandes zonas de hostelería para el ocio, compatible, como es natural, con la bajada a playa y compatible con una parte muy importante, que es que donde está el paseo de madera voladizo, ese paseo que efectivamente se deterioró y no aguanta, ahí vamos a hacer una bajada en escalones, vamos a hacer una bajada en gradas hasta el mar, de tal modo que se pueda tomar el sol en esas gradas. Vamos a hacer una forma de playa urbana, haciendo gradas que permiten llegar hasta el mar y que permiten tomar el sol cerca del mar. Los paseos de madera volando por encima del mar originan zonas marginales. Y el paseo de madera que había originaba en la parte de abajo una zona marginal. Y queremos que se vea la playa, queremos que se vean las rocas, queremos que se vea el mar. Y por tanto vamos a hacer un cuarto de kilómetro de zonas de graderío, de zonas de gradas. La otra zona tendrá 3 partes de escalera, porque en la otra zona hay más playa, y por tanto una nueva forma de entender tomar el sol y acceder al mar. Pero además en el paseo vamos a hacer el paseo con zonas ajardinadas. Y la superficie ajardinada va a aumentar prácticamente al doble, en un 70%. De los 1.600 metros a 2.500 que vamos a hacer, especies autóctonas de arbolado, arbustiva, y después mobiliario urbano con zonas de información con paneles modernos, zonas explicativas del territorio, y por tanto la obra más importante que se hizo nunca en Bouzas en toda la historia. Nunca en Bouzas se había hecho una obra de esta envergadura. Y mira que ya hicimos humanizaciones, que ya recuperamos, y por tanto vamos a hacer una gran zona para que Bouzas se dé la vuelta y vea el mar. Ese es nuestro objetivo. Que en lugar de que el mar esté en la parte trasera de Bouzas, sea al frente de Bouzas al mar.